Queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra edición del podcast de Biomédica. Y como lo prometido es deuda y ustedes ya me habían estado pidiendo mucha información acerca de este tema, esta semana traemos una super invitadaza también para que nos siga hablando de lo que es la arquitectura hospitalaria. Por supuesto que desde otra óptica. Hice preguntas muy parecidas a las que hice la semana pasada y la verdad es que la forma de contestar es completamente distinta. No quiere decir que los puntos de vista estén mal, sino simplemente se complementan. Así que, amiguitos y amigas, el día de hoy les traigo a una especialista en diseño arquitectónico hospitalario, la arquitecta Ana Belén Calleja Martínez. Y la verdad es que la plática que tuvimos el día de hoy es una plática muy poderosa para esto de la parte de arquitectura hospitalaria. Hay muchas anécdotas aquí, hay mucha información que les puede servir, se dediquen o no a este ámbito. Yo creo que es importante que esto permee a todos los que somos ingenieros biomédicos, a todos los que son doctores, a todos los que son arquitectos. De verdad hay información de mucho valor. Y bueno, ustedes ya saben que a mí no me gusta andarles haciendo perder el tiempo con cosillas, así que bueno, ya vamos directamente a esta plática. Así que Ali, córrela por favor. Todo un placer tener en este día como invitada a la arquitecta Ana Calleja. Pero para toda la comunidad del podcast de Biomédica que no te conoce, por favor, ¿quién es Ana Calleja y por qué deberíamos de escucharte? Hola, pues muchas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy bastante honrada. Pues bueno, como ya dijiste, soy la arquitecta Ana Calleja. ¿Por qué deberían escucharme? Pues porque a pesar de que pues tengo mis cortos 29 años, soy especialista en diseño hospitalario, lo cual pues en México es algo como nuevo, algo que se está haciendo ahora, algo que estamos viendo como arquitectos. Entonces, me gustaría que me escucharan para que supieran que existen posibilidades y que sí, los arquitectos somos necesarios en los hospitales. Sí, definitivamente un grupo interdisciplinario es quien debe de armar una ópera prima como lo es este recinto hospitalario. Entonces, yo quiero empezar con la pregunta que es de cajón, Ana, ¿qué es la arquitectura hospitalaria y qué se diferencia de la arquitectura tradicional que pudiéramos llamarle así? Ok, Diego, no la podemos llamar como diferentes arquitecturas. La verdad es que poder hacer una arquitectura hospitalaria, como la llegamos a llamar nosotros, o una especialidad en hospitales, es muy, tiene que tener las bases de poder diseñar bien una casa. Eso es algo que yo aprendí desde que empecé la carrera y desde que dije que quería ser arquitecta. El poder diseñar una casa muy bien, poder vestibular áreas, poder encontrar estas áreas que van a ser específicas para hacer cosas, porque a mucha gente le pasa muchas veces que, por ejemplo, está en su cama y ahí puede trabajar increíble, pero está en una silla o en un asiento o en otro lugar y tiene mucho sueño. Entonces, soy creyente de que los espacios están hechos para ciertas cosas y es algo que en el hospital está muy, muy marcado. Entonces, para mí la arquitectura hospitalaria es función, lo puedo definir en esa palabra, es que sea funcional. Muchas veces pensamos que la arquitectura hospitalaria va a ser pensada pues, para los pacientes, pero en realidad no, es para los usuarios. Bueno, en mi punto de vista muy, muy personal, es para los usuarios, es para estos doctores, enfermeras, ingenieros, todos aquellos administrativos que estén trabajando dentro del hospital, estén cómodos trabajando, puedan tener todas estas áreas que necesitan, que son indispensables y tal vez no indispensables, pero necesarias, puedan trabajar y llevar su trabajo a un punto en el que estén cómodos y esto va a hacer que el paciente y los visitantes también estén muy cómodos. Algo que se hacía antes, que era muy, muy, pues, ¿cómo explicarlo? Muy diferenciado, era como la arquitectura hospitalaria era muy técnica y teníamos la arquitectura como la llamaste tú tradicional, que era más hacia el diseño, más hacia los colores, o sea, nos centrábamos en que pues el hospital tenía que ser muy, pues muy cuadrado, blanco, azul, ¿no? Hoy en día pues ya no, hoy en día ya estamos viendo más allá y las estamos como que mezclando, ¿no? Esta arquitectura que veíamos y humanizando más nuestros hospitales, viendo más hacia que el paciente se sienta más en un hotel o en su propia casa que en realidad dentro de un hospital. Eso es lo que te decía, te podría decir que para mí es la arquitectura hospitalaria y cómo se puede juntar o diferenciar con la arquitectura que le llaman tradicional. Algo que me gusta mucho de lo primerito que nos mencionaste es que tú eres de las que están ahí en la obra, metidas, presencialmente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber cuáles son los retos a los que te enfrentas al momento de dar un asesoramiento para el diseño de hospitales.
Retos de Pues, cualquier tipo. claro, no, bueno, retos me he encontrado en millones, pero creo que el primero y el que siempre es que no saben que existimos. Eso es como muy fuerte, ¿no? O sea, llegamos, el equipo que yo conozco y pues gente que me ha tocado, con la que me ha tocado trabajar, ingenieros, arquitectos, llego yo y les digo, es que soy especialista en diseño hospitalario y se quedan, eso existe, eso se puede. O bien lo conocen, pero dicen, no, pues es que yo no conocía a nadie que lo hiciera, ¿no? O bien lo hacemos nosotros, pero la verdad es que no somos expertos o sabemos que existen porque Cofepris los trae, ¿no? A veces. Entonces, muchas veces pasa ese tipo de cosas, pero creo que uno de los retos más grandes que me he enfrentado es que se respete la norma. Es algo que me ha costado que la gente conozca la norma, que la gente sepa que existe la norma, que quien diseña sepa interpretar la norma, porque yo siempre lo he dicho, la norma es de quien la lee, entonces bien tenemos unas bases, pero muchas veces como, ay, como no me dice exacto que tengo que hacer esto, pues no lo hago, ¿no? O tengo que hacer esto otro, o no, o ponen, no sé, áreas de más, que como no vienen en la norma, después pasa que son inútiles o bien el diseño, ¿no? También me ha pasado que pues como dices tú, es algo interdisciplinario y me toca tratar únicamente, por ejemplo, con ingenieros biomédicos que tienen una base y con doctores, entonces como que no nos entendemos también. Me pasó una anécdota muy divertida, fue en un hospital muy grande que justamente era pues con militares, ¿no? Entonces me tocó que me dice el cardiólogo, me dice, arquitecta, si yo le abro ahorita un corazón y le pregunto, ¿usted va a saber? Y yo, no, pues no. Me dice, pues bueno, así me siento yo cuando usted me enseña sus planos, no sé de qué me está hablando, ¿no? Entonces, Claro. uno de mis retos justamente fue aprender a poder interpretar lo que me decían, porque pues también me hablan de procedimientos, me hablan de pues de equipos que yo también me quedaba y decía, ahorita llegando a la casa o a la oficina lo googleo, ¿no? A ver qué me dijeron. Entonces aprendí a no solamente cerrarme en ser arquitecta, sino que como que volverme cuando entro un poco doctor y pensar en cómo me van cómo hacerme entender, cómo no hablar tan cerrado, como muy arquitecto, ¿no? Ese idioma de arquitectos que a veces tenemos nosotros. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho se me viene así como en mente una frase que según es de Albert Einstein, no sé si es verdad o no es verdad, pero dice que realmente tú sabes de algo cuando eres capaz de explicárselo a tu abuelita, ¿no? Entonces, el reto también está en conocernos a nosotros mismos, saber qué tanto sabemos para saber en qué áreas tenemos que mejorar y en ese sentido también poder nosotros mejorar para poder pues bajar el conocimiento para todos. Como bien tú lo mencionas, esto es un terreno interdisciplinario y tenemos que generar esos puentes para construir de forma correcta estos recintos. Hay puntos que yo considero de suma importancia en la construcción y diseño de un hospital y en este sentido tengo varias preguntas para ti que me gustaría hacerte. La primera Adelante. es, ¿cómo elegir la ubicación donde va a ser construido un hospital? Pues mira, como tal ubicación, esto se va a sonar muy arquitectónico, no quiero que suene tan así, pero bueno, es muy así. En realidad, cualquier parte puede ser un hospital, pero bueno, lo primero que hay que buscar es algo que se llama el plan urbanístico o el plan que se tiene pensado para la zona donde vamos a construir, porque muchas veces se ve, ¿no? Que hay un hospital y luego hay otro hospital y luego otro hospital y hay zonas donde no hay ni un solo hospital. Entonces, primero hay que ver este plan urbano y ver dónde están planeados los hospitales y ver qué tipo de hospital está planeado, porque pues muchas veces decimos, ay, ¿por qué hay un hospital de la mujer aquí y por qué no hay uno de alta especialidad, ¿no? No hay uno de neurología o de cardiología. Entonces, el escoger dónde va a estar un hospital siempre va a hablar del tipo de población que esté alrededor, cuáles son las necesidades que tiene esas comunidades o bien el lugar. Y también, pues yo creo que esto pues no es algo que venga ni ninguna norma ni ningún libro, es algo que yo creo que es ir un poco más allá, ¿no? O sea, si por ejemplo en donde estamos necesitamos un materno infantil, bueno, pues estos niños que van a nacer, en algún momento van a crecer y van a necesitar un hospital pediátrico. Entonces, no solamente quedarnos en construir este hospital que en ese momento necesitamos o en este lugar donde en ese momento lo necesitamos, sino empezar a pensar en qué va a pasar en 10, 12 años, ¿no? Que estos niños ya no van a ser bebés, ya no van a ser neonatos, sino van a ser, pues, pediatría, ¿no? Entonces, pensar en estos crecimientos y no quedarnos, algo que también me tocó ver, que hay muchos hospitales que se quedan, digo,
olvidados porque ya administraciones pasadas, cosas extrañas, ¿no? Así como, o porque ya no nos gustaba el diseño y construimos otro al lado. Entonces, sería bueno pensar en que tal vez no hay que construir nuevos hospitales, sino hay que remodelar los hospitales que ya tenemos. Sí, me gusta. Y esto creo que también va en sentido un poquito de lo que se hizo ahora con COVID, que no se construyeron hospitales específicamente para COVID, sino se adaptaron o hubo una reformación ahí, pues de modo de poder seguir usando los recursos que ya nosotros teníamos. Ahora, dentro del todo, pues dentro del todo este tema de arquitectura hospitalaria, no solamente está pues, la parte de la ubicación, hay muchas otras cosas, como por ejemplo la iluminación. ¿Qué condiciones de iluminación debe cumplir un hospital y por qué deberían de ser tan importantes? Pues mira, si nos ponemos en lo estricto y en lo que pues nos dicen los libros y nos ha enseñado la vida, pues siempre nos van a decir que el hospital tiene que ser un lugar súper iluminado. Todo dependerá también del área en la que estemos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos dentro de un quirófano, si trabajamos dentro de una resonancia, si trabajamos dentro de la hospitalización. Entonces, la iluminación dentro de un hospital se tiene que pensar por donde estamos trabajando o el área que estamos generando. Yo siempre he creído que los arquitectos generamos espacios para que las personas generen historias. Entonces, justamente es lo que yo veo, por ejemplo, cuando yo entro a un quirófano, digo, ¿cuántas historias buenas quiero que se cuenten aquí? Entonces, pienso, por ejemplo, en qué va a necesitar mi cirujano, qué van a necesitar mis enfermeras, qué van a necesitar mis ingenieros, ¿no? Entonces, veo todo eso y es muy importante, por ejemplo, el que sientan que ven todo, o sea, que pueden ver todo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo pondría más bien, o propondría una iluminación pues muy específica, no sé, muy fría, para que se pueda ver todo, para que se puedan delimitar todos los órganos, todo lo que el doctor tiene que tener dentro, ¿no? Pero también esta posibilidad de llevarlo al otro extremo, que por ejemplo son las laparoscopías, ¿no? Que tiene que estar todo oscuro, obscurísimo para que el doctor esté súper concentrado en esta pantalla y pueda estar haciendo lo que necesita hacer sin necesidad de que haya un reflejo en su pantalla ni nada. Entonces, poder llevar el diseño hospitalario en cuestión de iluminación es poder tener esta dualidad, ¿no? El poder estar de repente en un lugar muy iluminado, pero luego volverlo otra especialidad, por ejemplo, de que sea una cirugía de corazón abierto y luego la podamos pasar a una laparoscopía no invasiva o trabajar, por ejemplo, con Da Vinci o estos nuevos robots que necesitan pues una luz más tenue, una luz más trabajada, ¿no? O sea, que se piensa un poco más. Y luego, pues, pensando más en otras áreas, por ejemplo, en hospitalización, muchas veces dicen, no, es que el sol, el efecto invernadero, va a sentir mucho calor, pero bueno, está comprobado que, por ejemplo, la luz circadiana, que es esta luz que se genera al amanecer, es muy importante para los bebés, ¿no? Para los neonatos. Entonces, el hecho de que esta luz se pueda dar a los neonatos, tal vez no podamos literalmente poner al bebé en la ventana y así debe el amanecer, ¿no? Pero poder generar nosotros como arquitectos y con ayuda de pues toda la tecnología que hay hoy en día, poder generar este movimiento, estas luces o este movimiento de luz para que los bebés sí empiecen a ver este pasar de los días, porque muchas veces pasa, ¿no? Que estamos dentro de un hospital y parece que el tiempo no pasa, porque pues como nunca se apagan las luces, nunca se prenden, dices, ¿qué onda? Entonces, hay áreas en las que sí hay que manejar este tipo de cosas, por ejemplo, en neonatología es algo muy importante, también en hospitalización o en terapia intensiva. Está comprobado también que el sol en la terapia intensiva ayuda a los pacientes a salir más rápido de terapia intensiva porque no los hace sentir tan prisioneros de un cuarto. Ya sabemos que pues, el hecho de ya estar en una terapia pues es difícil. Entonces, el hecho de también, por ejemplo, tener estas entradas de luz y no tanto artificial y literalmente ver cómo pasan los días es bastante importante porque te obliga a querer salir, ¿no? Es como de, pues se me hace el día eterno, entonces pues ya no sé cuánto tiempo llevo aquí, en cambio, si tienes estos cambios de iluminación, pues puedes llegar a ver, ¿no? Así de, ya llevo 3 días, ya no quiero más estar aquí y salir. Creo que esa es una parte muy importante de los hospitales. Claro, y yo, por ejemplo, rescato un poquito aquí la parte de la luz circadiana. Yo conozco, por ejemplo, nosotros nos manejamos por algo que se llama ritmos circadianos. ¿Qué son estos ritmos circadianos? Así a grosso modo, pues bueno, son estas funciones fisiológicas que nosotros tenemos ya como preprogramadas de acuerdo a la puesta y metida del sol, ¿no? Que nos da hambre en la mañana, en la tarde, en la noche.
que cuando dormimos empezamos a segregar ciertas hormonas para poder descansar, para poder desarrollarnos, toda esa parte es súper importante. Y ahora que tú lo mencionas con esta parte, pues, de los bebés, ¿no? Que nacen, que es importante que la reciban, creo que es algo muy, muy valioso de retomar. Y a veces esta parte de la iluminación es algo que no se considera muchas veces en el diseño hospitalario. Una parte que a mí me interesa mucho también tocar en este sentido es qué condiciones de seguridad eléctrica deben de cumplir los hospitales. Y yo creo que este es el tope que se da todo mundo. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Justo, es que muchas veces pasa, y esto te lo digo como arquitecta, no como especialista, sino el día que yo salí de la carrera y dije, ¿qué voy a hacer de mi vida arquitectónica, no? Algo que me pasó a mí fue que trabajé en muchas cosas antes de volverme especialista, y algo que me enseñó fue que necesitaba saber de todo, que esto pasa en todas las carreras, no solo en arquitectura, que te das cuenta que lo que te enseñaron te va a servir, es una base, pero que te falta una carrera enorme por continuar, o sea, no te has graduado, esto nunca acaba y hay que estudiar siempre. Entonces, a mí me pasó justamente con la electricidad. Yo pensaba cuando empezaba en esto de los hospitales que pues, se manejaba igual, como te decía, como una casa, ¿no? O sea, una casa, un edificio, pero no, empecé a conocer, existen normas también que tiene la UBIE, es una institución que se dedica justamente a hacer todas estas revisiones eléctricas y que nos ayudan mucho. Existen también muchas normas mexicanas que están muy basadas en electricidad, pero yo creo que lo más importante en la seguridad eléctrica es no escatimar en ella, porque muchas veces pasa, porque decimos, con tal de poner paredes bonitas y muebles increíbles, hay el cable que sea, ¿no? Entonces sí, hay que buscar hay que pensar que es tan importante ponerle una pared bonita o poner muebles bonitos como pensar no solamente en lo eléctrico, hablo de hidrosanitario, hablo de todas las instalaciones y de siempre poner atención y no escatimar tampoco en gasto en esto. O sea, yo creo que la seguridad eléctrica dentro de un hospital es súper importante. Algo que yo aprendí es que muchos de los equipos que están conectados a los pacientes van a estar, o sea, están conectados a la línea eléctrica y mientras más tecnología haya, más vamos a estar conectados a la electricidad. Entonces, creo que es algo muy importante. De hecho, en esta UBIE y en las normas, nos dice que todo aparato que esté conectado, el que sea, esté conectado para darle vida al paciente y para mantener la vida del paciente, tiene que estar conectado a lo que llaman el tablero de aislamiento. Entonces, pero muchas veces a mí me ha pasado de, Arqui, ¿qué problema hay de que pues ponga, o sea, la conexión normal? Y yo, no, es que no es la conexión normal, es que pues hay golpes de voltaje que pueden dañar el ventilador y ese ventilador puede dejar de darle la ventilación a nuestro paciente. Entonces, no, sí hay. Entonces, ya como que digo, no me ha tocado ningún percance, gracias a Dios, en ningún hospital, pero por ejemplo, me ha tocado ver que dicen, pues es que aquí nada más se va a poner a cargar la máquina de anestesia. Pues sí, pero si el golpe de luz le da a esa máquina de anestesia y luego no funciona, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, muchas veces, también hablando de esta electricidad, me pongo a pensar en los acabados. Muchas veces no pensamos en los acabados que necesitamos dentro de las áreas. Por ejemplo, el tipo de piso, a veces pensamos, pues es piso, no va a pasar nada. Una anécdota que me contaron fue que sí, una vez resucitando a alguien, pues hicieron tierra y el doctor pues terminó más electrocutado que el propio paciente, ¿no? Porque el piso fue el que hizo que no estaba preparado para recibir la cama, todo, o sea, fue un conjunto de cosas. Entonces yo creo que si no hay que escatimar, siempre hay que, si no sabemos, soy de la idea que hay que preguntar, hay que buscar a nuestros especialistas, así como existimos los especialistas en diseño arquitectónico, nosotros diseñamos, pero no somos todólogos. Entonces, tenemos que ir con alguien que sea especialista en electricidad hospitalaria o en electricidad y sentarnos con ellos y decirle, ok, tengo este proyecto, ¿qué es lo que me está faltando o qué es lo que tú me dirías? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante y lo recalco, no hay que menospreciarlo porque, son cables eléctricos, ¿no? O sea, hay que pensar en que todos nuestros aparatos que le dan vida a nuestro paciente están conectados a esa red eléctrica. No, y esta parte es súper importante en el sentido de que si nosotros generamos incluso un poquito de fricción y esos toques que naturalmente a veces nos damos entre persona a persona por el contacto, una persona que está, a lo mejor no sé si es la palabra correcta decirlo así, que está abierta sí, pues que en términos biomédicos digamos que la impedancia ya es muy baja y le das un toque de esos, lo matas, aunque sea muy, muy bajita la corriente.
Entonces, sí es importante que el piso conductivo esté bien aterrizado, que también el piso conductivo esté puesto al tablero de aislamiento, que todos los equipos vayan al tablero de aislamiento, que ese tablero de aislamiento sea lo suficientemente robusto para aguantar la carga de los equipos que están conectados en el quirófano. Eso quiere decir que ese tablero de aislamiento va calculado, no está como prediseñado. Y bueno, yo sé que hay muchísimas cosas que preguntar, pero a manera de anecdotario, para que todos los ingenieros biomédicos y arquitectos que escuchen este podcast y estén incursionando en esta parte de la arquitectura hospitalaria, pues no cometan errores. ¿Cuáles serían esas anécdotas que tiene hoy la arquitecta Ana Calleja para contarnos a todos nosotros respecto a la pluriculturalidad que tenemos hoy en México en cuanto al diseño hospitalario? Yo creo que anécdotas tengo millones, o sea, porque he estado no me gustaría decir en todos los hospitales de México, porque no, pero he estado en muchos y creo que todos, cada uno, tengo una historia, creo que en cada uno de ellos tendríamos que hacer como toda una serie estilo Netflix para poderte contar todas, pero yo creo que de las más importantes y lo que me gustaría compartir es siempre, siempre, siempre investiguen un poquito, así como cuando vas a una entrevista de trabajo. Me ha pasado muchas veces que al principio más bien, que yo llegaba y no sabía a qué iba, ¿no? No sabía de qué iba el hospital. O sea, yo leía hospital general de tal lugar. Entonces yo decía, aquí pues un hospital, ¿no? Y yo entraba y a la mera hora pues resulta que tenían una especialidad, ¿no? O al área a la que íbamos, o a la que yo iba, yo no conocía la especialidad y lo que te decía, ¿no? Llegaba yo a ver el procedimiento. Entonces, una de mis anécdotas es justamente esta del cardiólogo que me dijo. Otra fue pues, por ejemplo, me decían, arquitecto, ¿usted conoce varios hospitales, no sé, otro hospital en otro país? Y yo, no, no, es que, por ejemplo, era un hospital infantil, es un hospital infantil en el que yo estaba y me decían que querían colores, o sea, querían colores y querían todo esta parte como más humanizada. Y me acuerdo perfecto que había una lucha de poderes, ¿no? Así como que un doctor me decía, no, es que todo tiene que ser en blancos, en azules, en grises. Y por otro lado yo tenía a la doctora, la jefa de pediatría, y me decía, no, es que yo quiero elefantes, quiero una selva, quiero no sé qué. Entonces, algo que les puedo decir y de las anécdotas que siempre tengo es que cada cliente y cada doctor, cada persona, cada ingeniero que vayamos a tratar va a ser diferente. No hay que tratar de llegar con un manual, no hay que tratar de sentarnos y decir, yo ya lo tengo todo hecho. Cada proyecto va a ser un mundo. No va a ser ya hice 15 quirófanos, puedo seguir haciendo quirófanos. Cada quirófano nos va a enseñar algo diferente, cada cliente nos va a enseñar algo diferente. Y creo que una de las anécdotas más chistosas que me ha pasado fue que pues una vez instalando un equipo, por tan apurada que estaba, digo, como todos y más en este ámbito, pues me contagié de COVID, ¿no? Entonces yo contagiada de COVID, yo seguía mandando los planos, pero yo los veía de una forma, pero en obra los veían de otra. Entonces cuando salgo de mi COVID y llego a revisar, resulta que todo el plano estaba al revés. O sea, que me habían puesto todo al revés, todo al revés. Que no, como no pude estar en revisiones con ellos, pues todo al revés. Entonces fue de que literalmente me senté a la mitad del área y dije, ¿funcionará? ¿No funcionará? Y bueno, pues me empecé a reír y me acuerdo que se sentó conmigo el ingeniero médico y me dice, pues hay que hacerlo funcionar. Y yo, pues hay que hacerlo funcionar. Y bueno, tuvimos que ahí ponernos, tanto él, yo y todo el equipo de construcción que estuvo en ese momento con nosotros, pues hacer de todo, ¿no? De cambiar paredes, cambiar millones de cosas, pero la verdad es que es una experiencia muy bonita. Lo que hacemos como arquitectos hospitalarios, pero también una peculiaridad que tienen los hospitales mexicanos que yo creo es que nos quedamos atorados en un momento de la historia, ¿no? Cuando los hospitales se hicieron y cuando eran los institutos, eran los hospitales. Hay que pensar que ya pasaron muchos años de eso y la pandemia, algo que a mí me enseñó y creo que a muchos nos enseñó, doctores, arquitectos, todo, fue que las cosas tienen que cambiar, o sea, que no hay que quedarnos con lo que ya sabemos, sino que ver las necesidades que pueden llegar a pasar a futuro. No me refiero a diseñar en base a una pandemia, porque pues no diseñamos en base a la peste negra ni nada de esto, ¿no? Pero pensar que, por ejemplo, tal vez sí necesitemos una puerta que diga entrada y una que diga salida. Tal vez sí necesitemos más filtros, tal vez sí necesitemos más vestíbulos, tal vez sí necesitemos pensar que nuestros hospitales están empezando a quedar obsoletos, entonces empezar a pensar a que hay que cambiar no solamente pues el equipamiento médico, que es algo que yo vi, y equiparnos como equipamiento, sino a pensar que hospitales que antes no tenían terapia,
bueno, nunca está mal tener un lugar preparado, un cuarto de hospitalización preparado para que sea terapia, ¿no? Que sea híbrido. Si no lo utilizo de terapia, pues lo tengo como un cuarto normal, ¿no? Entonces yo creo que esa es una peculiaridad. También otra es que a pesar de que pues todos somos pues México, hay estados que tienen, por ejemplo, lo podemos ver al norte de la ciudad del país, perdón, que se habla mucho del turismo médico, ¿no? De venir al turismo médico, de venirte a operar del turismo médico, y algo que vemos, por ejemplo, diferente en el sur, que me acaban de enseñar justamente, fue que yo conocía todas las terapias como cuidados intensivos adultos, ¿no? La UCIA. Y justamente aquí en el sureste de México, me enseñaron que quieren generar espacios que se llamen UCIO, Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos únicamente. ¿Por qué? Porque aquí se da mucho de que pues hay muchas comunidades que no, pues, no tienen hospitales como tal, pero hay muchas chicas embarazadas, mucho de esto, entonces lo que más tienen es esta parte, ¿no? Entonces, ahorita en la pandemia, pues mamás COVID, chicas embarazadas con COVID, entonces generaron este nuevo término, ¿no? La UCIO, que a mí pues nunca me había tocado, siempre era como adulta, ¿no? Pero en este caso es especial justamente para estas mujeres embarazadas que vienen de comunidades y que traen no solamente pues el COVID, ¿no? Traen infinidad de infecciones, infinidad de enfermedades, entonces yo creo que es muy importante ver el entorno y siempre pensar que todo va a ser diferente, que nada es igual a lo anterior. Me gusta mucho tu respuesta. Y ya casi para finalizar, para Ana Calleja, ¿cuáles son los retos actuales en materia de diseño hospitalario en México? Yo sé que ya nos dijiste algunas cositas, pero ¿cuáles son esos retos para ti? Uno, que lo incluyan en la matrícula escolar. A mí me pasó que cuando yo llegué al final de mi carrera, le llamaban integral, fue cuando dijeron, hagan un hospital, pero nunca me habían hablado de las normas, nunca me habían hablado de que existen acabados para hospitales, o sea, es algo que me gustaría que no solamente a los arquitectos, sino diseñadores de interiores, diseñadores industriales, ingenieros biomédicos, porque hay escuelas que sí lo contemplan en la carrera de ingeniería biomédica, pero hay otras que no, o sea, que dicen, pues eso qué, ¿no? Y me ha tocado hablar con millones de ingenieros biomédicos, perdón, que no tienen este conocimiento. Entonces, me gustaría que el reto actual yo creo que es que la gente nos conozca, o sea, que sepa que existimos los arquitectos y ingenieros, porque me ha tocado platicar con muchos ingenieros que les intriga mucho esta parte, y poder hacer así como cuando hacemos una casa tenemos que a la diseñadora de interiores, que a la diseñadora de los muebles, que al arquitecto, que al equipo de mil cosas, al paisajista, etcétera, pues igual en un hospital, ¿no? Saber que existen los arquitectos, pero en nuestro equipo nunca dejar de pensar en los ingenieros. Yo creo que ese es un reto que tenemos tanto como ingenieros como arquitectos, juntarnos y decir, lo podemos hacer juntos, no hay tema. Y otro reto que yo creo que hay en México es que también muy pocas escuelas dan esta especialidad, o hay muy poco conocimiento, como, o sea, somos muy pocos los que estamos o conocemos, por ejemplo, la SMAES, ¿no? La Sociedad de Arquitectos Mexicanos Especialistas en la Salud, y que se dé este boom para que pues no nos dé miedo como arquitectos ser parte de esto, es un reto y sí, yo invitaría, ¿no? A muchas escuelas a poner pues esta especialidad, a pensar en esta especialidad y no orillarnos a los que queremos ser especialistas a tener que pues cambiar de país. Porque digo, ahorita en la pandemia pues muchas cosas son en línea, pero antes no, entonces pues tendríamos que ir a otros países a especializarnos y pues al final pues te acostumbras a ese país, consigues un trabajo en ese país y ya no regresas a tu país. Entonces, en México tiene ese reto de abrir las puertas a que esta especialidad existe y existimos. Excelente, me gusta mucho. Ahora sí, ya por último, es una tradición aquí en el podcast de Biomédica que todos nuestros invitados nos recomienden una lectura. Esta puede ser para hacernos crecer de forma personal, no necesariamente profesional. Para Ana Calleja, ¿cuál es esa lectura obligada? Es profesional y personal. Se llama justamente el libro Así que quieres ser arquitecto. Ok. Es un libro que a mí, cuando yo primero estudié, antes de ser arquitecta, estudié diseño gráfico. Yo soy diseñadora gráfica y cuando estudié diseño gráfico, al final dije, no me completa, no es lo mío. Y luego de pues muchas pláticas con mi mamá y así, y con gente que conocía, arquitectos que conocía, gente cercana,
un amigo justamente me dijo, lee este libro, ¿no? Y justamente es un libro que cuestiona la vocación de ser arquitecto, que nos te hace ver qué tan comprometido vas a estar. Entonces te habla de, sí, de arquitectura, de tipos de arquitectura, cómo creció la arquitectura, pero te lleva a cuestionarte, a decir, voy a tener las herramientas para ser arquitecto de lo que sea, no de casas, no, de lo que sea. Voy a tener De mi eh, propia vida. exactamente, o de mi propia destrucción. Yo eso decía cuando estaba en la escuela, no, arquitecto de mi propia destrucción, pero no, somos arquitectos de sueños, por eso digo, yo soy fiel creyente de que Walt Disney en su interior era, era arquitecto de corazón, yo creo, ¿no? Porque al final, lo que te decía antes, ¿no? Son sueños, pero este libro me hizo cuestionarme el si de verdad yo tenía la fuerza, tenía las ganas, tenía la vocación para ser arquitecta. Fue un libro que te aspira o a hacerlo o a no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que me ha tocado, he sido docente en algunas ocasiones y me ha tocado ver chavos que están ahí por estar y cuando salen ya no están siendo arquitectos o arquitectos o gente que dijo, pues no, es que yo terminé en esto, pero nunca supe que yo quería hacer esto, ¿no? Entonces es un libro que te ayuda a ver también también a cómo lidiar con ser arquitecto, porque muchas veces, así como decías de los doctores que a veces tienen pues son especialistas y tienen un gran ego, los arquitectos somos creo que peores, o sea, tenemos un ego increíble porque creemos que todo lo hacemos perfecto. Y no conoces a los biomédicos. Conozco a muchos, pero también, ¿eh? Y este libro muchas veces lo he releído y me ha llevado a ver y decir, ok, pero para hacer y estar aquí y poder tener ese ego necesitamos una carrerota y una gran historia y nunca dejar de estudiar y no llegar y decir yo lo puedo todo. También te enseña a que es multidisciplinario y hay que soltar y hay que delegar. Entonces es un libro que yo creo que para todos aquellos que estén pensando en ser arquitectos o que estén a la mitad y digan qué estoy haciendo de mi vida, sería importante leerlo. Y también digo, habla de arquitectura, pero yo creo que sirve para muchas carreras también para decir, para cuestionarte, ¿no? Esta vocación que se debe de tener para hacer, pues, lo que más te gusta y que la frase esta cliché que dicen, ¿no? De haz lo que amas y no lo vas a sentir como un trabajo. Hay veces que sí, uno llega a su casa y dice, ya, amo mi trabajo, amo mi trabajo. Y hay otras que dicen, ya no quiero trabajar, no quiero ser adulto independiente, ¿no? Pero yo creo que fue un libro que a mí antes de estudiar arquitectura me enseñó a qué me iba a enfrentar y hoy en día me enseña qué es la vida laboral. Entonces es un Soy libro un que me adulto aporta mucho. independiente. Me vino a Con la mente este gustos video. bien dementes, exactamente. Para cerrar, ¿algún mensaje final que le quisieras dar a la audiencia? Pues la carrera que estudien, quien nos escuche, lo que hagan, nunca dejen de experimentar, no se queden en esta zona de confort. Hay una canción que me gusta mucho que dice que no somos árboles, no tenemos raíces, entonces siempre hay que estarnos moviendo, siempre hay que estar buscando, entonces, y aprendiendo. Entonces, tal vez ya somos muy buenos en algo que estamos haciendo ahorita, bueno, pues no está mal aprender algo en lo que no somos tan buenos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es en lo que hagas, en lo que sea que estemos haciendo o lo que sea que hagamos, yo creo que seguir aprendiendo y seguirnos preparando nunca está de más. Excelente. Ana, muchísimas gracias por tu participación. Yo sé que esto va a ser de mucha ayuda, va a ser un contenido de valor que le va a ayudar a muchos biomédicos. No, pues muchas gracias. Espero le ayude a biomédicos, doctores, arquitectos, a todo aquel que haga un hospital o tenga pensado remodelar un hospital, les ayude bastante. Pero qué mujer, qué plática, ¿eh? Bueno, pues ha sido todo por esta ocasión. Si les gustó, regálenos tus 5 estrellas y reseña en Apple Podcast, en Spotify. Déjanos una reseña, un comentario también a través de nuestra página de Facebook. Recuerda, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @el podcast de Biomédica. Yo me despido y les deseo el mejor inicio de todas las semanas. Bye.